Hola, ¿cómo están? La pregunta esta semana es ¿por qué es pecado ser gay? La respuesta más honesta y corta a esta pregunta, mi querido Jonathan, es solamente porque así lo indica un libro escrito por personas que ni siquiera sabían que la Tierra rotaba alrededor del Sol, que tampoco sabían que las enfermedades no eran el producto de espíritus malignos, hechizos o castigos de los dioses, solo por mencionar unas cuantas de las lagunas de conocimiento general que tenían estas personas de la antigüedad, y que nosotros en la actualidad afortunadamente, ya no tenemos. Por lo tanto, lo que sí podemos afirmar categóricamente antes de ni siquiera leer los pasajes de la Biblia en los que te basas para llegar a las conclusiones que llegas en este video, es que quienes sean los que la escribieron, poseían un limitado, arcaico e incorrecto entendimiento de la fisiología humana, de los procesos hormonales, psicológicos y genéticos que la rigen, alteran y afectan. Por lo que pretender aferrarse a la sabiduría que estas personas pudieran tener acerca, no solamente de la naturaleza humana, pero del mundo en el que vivimos y del universo en el que habitamos, e inclusive del concepto mismo del que a miles de años de distancia y con todo el conocimiento colectivamente adquirido a nuestra disposición, aún no tenemos bien definido acerca de la existencia de un Dios, y de cómo identificar si en realidad se trata de una divinidad, o del producto de nuestra imaginación. Por lo que valernos de este arcaico cuerpo de conocimientos como base fundamental para formular nuestros criterios, comportamientos y moralidad, es de principio un pésimo punto de partida. Pero de cualquier manera veamos cuál es la cristiana explicación al respecto que te vas a sacar de la manga en esta ocasión. Es importante la manera que es hecha la pregunta, porque la pregunta es de un cristiano y la pregunta no es si es pecado o no, la pregunta es ¿por qué? Lo que está diciendo esta persona es que él entiende que la homosexualidad, o sea, una relación sexual activa entre dos personas del mismo sexo, es pecado. No solamente porque lo diga la ley de Moisés, porque hay muchas cosas en la ley de Moisés que podrían ser debatibles. Cómo rasurarte la barba, cómo usar ropa de dos telas diferentes. Entonces, pues, si podemos hacer eso, ¿por qué no podemos ser homosexuales? Un momento. ¿Desde cuando una pregunta retrógrada deja de serlo simplemente por el hecho de ser un cristiano el que la hace? Pero lo más importante, que ya se te olvidó que lo que tú llamas la ley de Moisés, no eran en realidad las leyes o mandamientos de Moisés, y la verdad no entiendo por qué los defines así, sino que se trata de las leyes que según el libro en el que basas tus cristianos criterios, Dios en persona se las dio a Moisés para que éste se las transmitiera al pueblo de Israel. Espero que no te importe que te pida que si vas a publicar un video para aleccionarnos acerca de la Biblia y su contenido, que leas e investigues el libro antes, por favor. Ahora que si vas a adoptar la posición de que Jesús es en realidad Dios hecho hombre, y que además es tal como lo afirman prácticamente todas las ramas de la cristiandad, es decir, que en realidad y al mismo tiempo Jesús es el mismo Dios que se caracteriza en el Viejo Testamento, lo cual y por cierto, en ninguno de los evangelios Jesús afirma serlo, y en las pocas instancias en las que el Evangelio según San Juan, que es no solamente el más tardío de todos, pero además el único de los 4 evangelios en el que en algunos pasajes así se pudiera interpretar, en más ocasiones de las que no en el mismo evangelio, Jesús se refiere a Dios como una persona diferente a él, su Padre en la mayoría de los casos. Y si no me crees, abre tu Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 28 por ejemplo, y lee lo que a la letra dice el mismo Jesús. Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Ahora bien, y si aún insistes en defender la posición extrabíblica de que Jesús es en realidad Dios encarnado, adoptada por cierto a más de 300 años de la fecha que según tú crees que murió Jesús, entonces tienes que aceptar que Dios por definición, no puede ser omnisciente. Toda vez que siendo Jesús Dios y de acuerdo con los evangelios, Él no está enterado de ser Dios, ni tampoco piensa ni cree que Él sea una de las personas de la Trinidad. Esto es claro está. Si puedes barrer por debajo de la alfombra con la famosa excusa de ustedes los cristianos de que, es que esos pasajes bíblicos son del Viejo Testamento y cuando llegó Jesús, Él cambió todo eso. O con la excusa de que se tratan de las leyes de Moisés como tú lo dijiste, que no se te olvide entonces lo que de acuerdo con el Nuevo Testamento también, ya sea que insistas que Jesús y Dios son la misma persona, o alternativamente como los primeros cristianos lo consideraban, únicamente el Hijo o el enviado de Dios. Jesús claramente dijo según Mateo capítulo 5 versículo 17, «No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir». Lo que demuestra que las leyes que tú pretendes quitar de la ecuación y cuestionar, en ningún momento fueron revocadas o redefinidas por Jesús, sino que todo lo contrario. Así que al tú no cumplirlas, ni preocuparte por hacerlo,
Me parece que tú serías la última persona con la autoridad de apuntar el dedo en materia de cómo mejor acatar las instrucciones que provee la Biblia. ¿Por casualidad te recuerdas de aquello que pronunció Jesús en Mateo capítulo 7 versículo del 3 al 5? Cuando les dijo a sus discípulos: ¿Qué pasa? ¿Ves la pelusa en el ojo de tu hermano, y no te das cuenta del tronco que hay en el tuyo? Y dices a tu hermano: déjame sacarte esa pelusa del ojo, teniendo tú un tronco en el tuyo. Hipócrita. Saca primero el tronco que tienes en tu ojo, y así verás mejor para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. La Biblia en el Nuevo Testamento es totalmente enfática y es clara cuando dice que un hombre y un hombre teniendo sexo, una mujer y una mujer teniendo sexo es pecado. Dice en Romanos que los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en lascivia el uno por el otro, haciendo cosas vergonzosas y no naturales. Muy bien, si así es como quieres manejar esta cuestión, y explicarnos el por qué el Nuevo Testamento es enfático en esta retrógrada y homofóbica posición que en este video te has dado a la tarea de defender. Primeramente, las mujeres no son objetos como para asignarles algún uso. Y luego, te sugiero que leas entonces lo que el apóstol Pablo prescribe con respecto a las mujeres en su primera carta a los Corintios capítulo 14 versículo 34, y que a la letra dice así: que las mujeres permanezcan calladas durante las asambleas, a ellas no les está permitido hablar. Que se sometan, como lo manda la ley. Lo anterior se desprende de que como según Pablo no fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Luego entonces y por esta razón, según Pablo, la mujer debe tener sobre su cabeza un signo de sujeción. Tal y como él lo aconseja en su primera carta a los Corintios capítulo 11 versículos del 9 al 10. ¿O qué me dices de lo que Pablo escribe en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos del 11 al 15 y que a la letra dice: que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad y con modestia. Y en el mismo tenor, mi querido Jonathan, deberíamos entonces comenzar a raparles la cabeza a toda mujer que se niegue a utilizar velo en la iglesia, tal y como lo indica Pablo también en su primera carta a los Corintios capítulo 11 versículo 6. ¿Tú qué opinas? Una vez más, Jonathan. Por favor, abre tu Biblia y léela. ¿O por qué no considerar entonces como pecado también que los hombres utilicen el cabello largo por ser antinatural y motivo de vergüenza, como con seguridad podrás leer en la primera carta a los Corintios capítulo 11 versículo 14? O alternativamente, ¿qué te parece si todos seguimos los consejos del apóstol Pablo y hacemos lo que él piensa que es lo mejor hacer en su primera carta a los Corintios capítulo 7 versículo 38, y que dice así: por lo tanto, el que se casa con la mujer que ama, hace bien, pero el que no se casa, obra mejor todavía? ¿O qué te parece si adoptamos la posición de Pablo de cómo los esclavos deben obedecer a sus amos en su carta a los Efesios capítulo 6 versículo 5, es decir, con temor, temblor y sinceridad? O dinos, ¿qué propones que hagamos? ¿Que acatemos todo lo que la Biblia prescribe? ¿O que solamente escojamos de la palabra de Dios lo que más nos guste o convenga observar y desechar lo que no nos agrade o no sea compatible con nuestros motivos ulteriores? Y de ser este el caso, ¿quién es el que determinará cuáles preceptos seguir, y cuáles desechar, así como determinar cuáles serán los criterios a ser aplicados en cada caso? Para después unificar criterios entre las más de 30.000 denominaciones cristianas que hoy por hoy existen, y que insisten cada una de ellas por su parte, que todas las demás están equivocadas. Si eso es lo que propones, Jonathan, buena suerte con eso. Yo no soy el escritor, yo simplemente soy el mensajero. Yo no puedo editar lo que Dios dice. Esto es totalmente claro. Dios dice que sexo entre personas del mismo sexo es pecado. De acuerdo que tú no eres el escritor, la pregunta es: ¿quién te nombró como mensajero? Y de serlo, ¿por qué no transmites el mensaje tal y como fue escrito en lugar de modificarlo a tu conveniencia? Porque si vas a sermonearnos de cómo ser buenos cristianos, ¿por qué mejor tú no comienzas por poner el ejemplo? Dejas de endilgarle a Moisés las leyes que Dios dio, acatas lo que dijo Jesús acerca de la ley, que es y aunque no te guste el Viejo Testamento, y por eso está incluido en el mismo libro, y dejas de fabricar excusas para desentenderte de las leyes que no te agraden. ¿O qué te parece si mejor dejas de inmiscuirte en la vida privada de otras personas y haces con la tuya lo que más te agrade, sin afectar los derechos de los demás?
Eso a mí me parece mejor. ¿Y a ti? Ahora, hoy en día las cosas han cambiado mucho. No soy tan grande, tengo 25 años, pero hace 10, 15 años ser gay en México era que la mayoría de gente te iba a ver de una manera despectiva. Efectivamente, hoy en día, mi estimado Jonathan, las cosas han cambiado mucho, precisamente porque en una sociedad libre, progresista e ilustrada, hemos secularizado al cristianismo y lo hemos centímetro a centímetro domesticado para convertirlo del animal salvaje que era en los tiempos de la Inquisición y el oscurantismo, a convertirse en este gatito que maulla por atención, tratando en cuanto tiene la oportunidad de chantajearnos sentimentalmente, apelando a nuestro innato temor a lo desconocido y terror de nuestra mortalidad. Sin embargo, espero que en un futuro no muy lejano, podamos al fin ponerla en el lugar que merece y le corresponde estar, es decir, en la misma repisa en la que hemos guardado a Zeus, Apolo, Poseidón, y todas las figuras mitológicas que seres humanos de la antigüedad con grandes lagunas de conocimiento también inventaron para dar explicación a lo que desconocían y encontrar un falso sentido de protección para todo aquello que les desconcertaba y aterraba. Sin embargo, ya a miles de años después y con el conocimiento que hemos adquirido, considerar tales prescripciones morales, si es que así pudieran considerarse los preceptos contenidos en la Biblia, que honestamente opino de la misma manera que tú si te dieras a la tarea de en realidad leer la Biblia de portada a portada y no nada más los pasajes de tu preferencia, que son tan morales como un psicópata lo pudiera ser, por lo que aferrarse a seguirlos sin cuestionarlos, sería lo mismo que fiarse de un hombre ciego, para conducirnos por un camino que ni siquiera él mismo bien a bien conoce. Hoy en día ser gay es bastante aceptado, y no solamente aceptado, pero mucha gente cree que si tú dices que es malo, eres intolerante, eres un homofóbico, eres una mala persona. Y eso nos pone a los cristianos en un lugar muy incómodo, porque queremos creer lo que dice la Biblia, pero si lo hacemos, la sociedad nos ve como intolerantes. Por supuesto que esto pone a los cristianos en un lugar muy incómodo por simplemente aferrarse a vivir sus vidas siguiendo las retrógradas prescripciones morales contenidas en la Biblia, y de seguir por esa línea, no veo cómo aferrarse a esos principios pudiera cambiar esa imagen. Por lo que no entiendo por qué te cuesta trabajo comprender por qué vemos a los cristianos que adoptan esta posición como arrogantes y homofóbicos. Tengo noticias para ti, Jonathan: cuando cometes un crimen, que no te extrañe que te llamen criminal. Si te comportas como un gañán, que no te extrañe que te tachen de gañán. Y por la misma razón, si te comportas de manera intolerante, que no te extrañe que te llamen intolerante. ¿Qué? ¿Acaso esto es tan difícil de entender? ¿En serio? La pregunta a formular aquí en realidad es la de por qué, siendo una posición tan incómoda, antisocial e intolerante como tú mismo aceptas que la es, porque entonces empeñarse en continuar comportándose de la misma manera, o buscar razones para hacerlo. Y lo que es aún peor, exhortar a la gente como lo estás haciendo tú a que continúen haciéndolo. Entonces la pregunta surge, ¿qué tiene de malo? Si tú amas a una mujer y quieres tener relaciones con esa mujer, pues está bien. Y si amas a un hombre siendo hombre y quieres tener relaciones con ese hombre, ¿por qué no es lo mismo? Y eso es lo que tenemos que entender, que la Biblia no dice solamente que el sexo homosexual es pecado, dice que todo sexo fuera de un matrimonio heterosexual es pecado. Entonces, si estás teniendo sexo con tu novia y no están casados, eso es pecado. Si estás viendo pornografía, eso es pecado. Si estás casado y estás teniendo sexo con una mujer que no es tu esposa, eso es pecado. O sea que hay muchísimos pecados sexuales, no solamente la homosexualidad. Y la razón que muchas veces los cristianos son vistos como homofóbicos es que ellos deciden enfocarse en un pecado y exaltarlo como si fuera el peor pecado. Ser homosexual no es un peor pecado que tener relaciones con tu novia antes de casarte. Cualquier pecado sexual, la Biblia le llama pornea, que es un término general que simplemente significa acto sexual ilícito. Y la neta, lo que necesitamos hacer como cristianos es darnos cuenta que no debemos de enfocarnos en los homosexuales como si fueran peores personas, porque la realidad es que no lo son. Tener atracción hacia el mismo sexo no te hace o mejor o peor persona. La Biblia dice que todos pecan, todos están separados de la gloria de Dios. No, señor. Jesús jamás dijo una sola palabra condenando al homosexualismo. De hecho, y solo para demostrar que tan poco conocimiento tienes de la Biblia, y con todo y todo, tienes la desfachatez de producir un video y dar consejo acerca de aspectos que, como lo has demostrado, ignoras. Los eunucos, mi querido Jonathan, eran gente que al renunciar a su sexualidad masculina, se castraban, y como consecuencia no creo que deba ser más explícito en explicar cómo su comportamiento y en muchos casos hasta su fisiología bien pudiera ser diferente. Y los que nacían así,
ya sea por causas genéticas o aspectos propios de su personalidad, que vienen siendo los que hoy podemos considerar como homosexuales o hasta transexuales. Y curiosamente en Mateo capítulo 19 versículo 12, Jesús mismo dice lo siguiente. Porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y también hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. De tal manera, si te das cuenta, Jonathan, Jesús no solo no los tacha de pecadores, ni le parece algo antinatural o vergonzoso, sino que da la impresión que entiende y acepta su condición. Sin embargo, y regresando al punto, Pablo es el que dice que tener relaciones fuera del matrimonio o tener relaciones homosexuales, es pecado. Y de la pornografía, tú eres el que nos informas que es pecado. Porque por más que he leído la Biblia, que yo a diferencia de ti aparentemente sí la he leído, en ningún lado la Biblia sanciona la pornografía. Pero desde luego, y lo más importante, y por favor corrígeme si estoy en un error, pero ni Pablo o tú son dioses, ¿correcto? La realidad, mi querido Jonathan, es que la religión cristiana, como todas las religiones y como ha sido su historia a través de los siglos, en su afán de controlar a la sociedad, secuestra las actividades sociales. Y una vez en su posesión, está en la posición de dictaminar cómo deben ser observadas, seguidas y propiciadas, para con esto mantenerte en sujeción hasta que mueras, y de hecho, si te sometes a ella y te tragas todo lo que te dice, ni hasta que te mueras. O alternativamente, como es el caso en pleno siglo XXI y en una sociedad democrática y libre, hasta que decidas que ya basta. El ser humano, mi querido Jonathan, y por si no lo sabes aún, ha existido en este planeta como tal por no menos de 100.000 años. La creencia en uno, o varios dioses comenzó no más de 20.000 años atrás, de lo que se desprende que durante más del 85% del tiempo que el ser humano ha caminado en la superficie de este planeta, ha constituido familias y establecido sociedades que le han permitido sobrevivir por decenas de miles de años y en peores condiciones inclusive de las que prevalecían hace 2000 años. Muy bien, gracias. Esto es hasta que algún ideático paranoico y supersticioso individuo, se le ocurrió un buen día que bien pudiera existir una entidad invisible y sobrenatural, para así dar explicación y sentido a todo aquello que, dado a sus enormes lagunas de conocimiento, no comprendía. Y luego un grupo de oportunistas se dieron cuenta que al explotar esta condición a su favor, les ofrecería gran poder sobre el pueblo y una forma de sustento sin tener que en realidad trabajar. Y si te das una vueltecita por el Vaticano, te darás cuenta que tan rentable les resultó el negocito. Entonces, independientemente de tus preferencias, lo que todos necesitamos es arrepentirnos de nuestros pecados, confiar en Jesucristo, ir viviendo nuestras vidas de acuerdo a lo que Él dice. Jesús dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Sí, por supuesto, cómo no. Lo que en realidad necesitamos todos es vivir en nuestras rodillas como esclavos por el resto de nuestras vidas. Me vas a tener que disculpar, Jonathan, pero si así te gusta vivir, hazlo tú solito. Y por cierto, Jesús nunca dijo si me amas, guarda mis mandamientos. Como ya te dije antes. Lee tu Biblia, por favor. Y aunque lo haya dicho, el hecho de que Jesús haya dicho lo que hubiera dicho, eso no significa forzosamente que sus pronunciamientos sean correctos o inclusive morales. Lee por ejemplo en el mismo arcaico libro en el que te basas para aleccionarnos en este video, en donde claramente el mismo Jesús dice que el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí, esto en Mateo capítulo 10 versículo 37. Y de manera similar, pero aún peor, léete Lucas capítulo 14 versículo 26 en donde podrás leer que Jesús es bien explícito cuando dice que, si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿O qué te parece como dice Jesús en Lucas capítulo 19 versículo 27? Y en cuanto a mis enemigos, que no me han querido por rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Ahora honestamente dinos, Jonathan, ¿son estos mandamientos morales? Y de serlos, ¿por qué no te olvidas entonces de honrar a tu padre y a tu madre, de amar a tus hermanos o al prójimo o a tus mismos hijos, o de si te golpean en una mejilla, ofrecer la otra, y todos aquellos versos de la Biblia que no dudas en utilizar para demostrar que tan hermosa y moral es la religión que practicas? Entonces yo creo que si tú eres homosexual necesitas escuchar esto. Hay esperanza para ti y no es que, ay, entonces si eres gay, entonces Dios no te ama. No, no es así. Dios ama a todos y tu pecado no es distinto a mi pecado. ¿Qué demonios quieres decir con eso? Si eres homosexual, ¿hay esperanza para ti?
Como si se tratara de una enfermedad con pocas posibilidades de sobrevivir o de un vicio que puede superarse. Lo que tienes que hacer, Jonathan, es primero informarte y luego ofrecer tu opinión, por lo que espero que no te importe que yo comience por hacerlo a continuación. Presta mucha atención. When people talk about homosexuality, they often ask, is it a choice? I heard it is. Hello, what's your name? Christian. Well, Christian, let's see what the latest science has to say. Oh, that. To help us, here are two gay people, George and Martha. Before we can answer, is it a choice, we must first determine what it means to be gay. How do you know you're a homosexual? The same way you know that you're straight. Since the 19th century, many theories about homosexuality have been offered that are untestable and contradictory. Male homosexuality is the result of an absent father and an overbearing mother. See ya. Stand up straight, dear. And the female homosexual has never recovered from her anger over not having the penis. She wishes to avenge her perceived castration by taking another female as her sexual object. You're kidding me, right? Well, I've always been told that homosexuality is unnatural. Is it? In fact, homosexual relations are common in nature, including zebras, baboons, dolphins, sheep, buffalo, ducks, foxes, elephants, horses, gorillas, moose, house cats, pigs, mice, rabbits, swans, and lions, to name a few. Well, okay, but we're not animals. Human beings have free will. You don't just decide who to love. Settle down there, Martha. Christian does have a point, but let's take a look at the most recent scientific evidence. As they study sexual orientation, scientists are currently looking at genes, hormones, and birth order. Of course, most of these studies focus only on male sexuality. Sorry, Martha. What a shock. Let's look at studies of identical twins. Hi. When one identical twin is a gay man, the other twin is gay up to 70% of the time, far higher than would occur if genes played no role. In fact, these studies show that genes play a greater role in determining sexual orientation than they do in whether or not you're right or left-handed. And we don't punish the left-handed. Well, not anymore. Let's get it. All right, maybe you all accept it, but what about those people who started out gay and say they became straight by discovering God? What about ex-gay ministries? Even so-called ex-gay ministries don't claim to change a person's inner sexual desires, just his or her sexual conduct. We're still gay. If these places really work, why don't they all use the same technique? Why does each ministry experiment its own way? Well, And why have so many members and leaders recanted earlier claims that they were changed? maybe these programs don't work for everyone, but what's the harm? How about the feelings of shame and guilt they instill and reinforce in their victims? Or the money, energy, and time they sap from people who have nothing wrong with them? Says you. Well, in point of fact, not just George says that, Christian. The American Medical Association, the American Psychiatric Association, the American Psychological Association, the American Psychoanalytic Association, the American Academy of Pediatrics, and the National Association of Social Workers have all stated that homosexuality should not be treated as a mental disorder, and that they oppose attempts at reparative or conversion therapy, and that sexual orientation is not a choice and cannot be changed. So that's it. I'm supposed to believe that it's not a choice just because all those doctors and scientists say so? Or you could just ask us. I do know this one girl named Heather who goes back and forth, but she's Shut up. Todos estamos en plano parejo ante la cruz y lo que necesitamos hacer todos es ver nuestras Biblias y ver nuestras vidas y preguntarnos qué es lo que necesitamos cambiar para ser más fieles a Dios. ¿Por qué es pecado ser homosexual? Porque la Biblia dice que por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El plan de Dios para el sexo es la unificación dentro de un matrimonio heterosexual. Y cualquier cosa fuera de eso, ya sea homosexualidad, ya sea fornicación, ya sea adulterio, ya sea pornografía, todo eso rompe con el esquema, rompe con la guía, rompe con el propósito que Dios tiene para el sexo. Y por eso tenemos que humillarnos y decir que Dios tiene la razón y que Dios sabe lo que hace y que nosotros no. Entonces, si tienes preguntas, por favor, mándalas. Siempre es un honor contestarlas. Puedes mandarlas aquí en los comentarios, redes sociales, lo que gustes. Dios te bendiga. La verdad, mi estimado Jonathan,
Al final de este video, y es la razón por la que decidí producir el presente, no nos aclaras muchas dudas, y si no es que ninguna en cuanto al tema en cuestión. Es obvio que ni siquiera a ti te queda claro por qué es pecado o inmoral ser homosexual, más allá de lo que dice en ciertos versículos del arcaico libro que te empeñas a darle la validez y relevancia que a todas luces no tiene, y que como es obvio, ni tú mismo entiendes. Y finalmente que quede bien claro que Jesús jamás se pronunció en contra de la homosexualidad. Si Pablo lo hizo, solo recuerda que en la religión que practicas, ni él ni los apóstoles son Dios, o hijos de él. Y si vas a seguir su filosofía, adóptala por completo, y no nada más lo que a tu parecer deba ser observado o no, y atente a las consecuencias. Y lo mismo va en lo concerniente a las leyes que según la Biblia específicamente señala el Dios del Viejo Testamento, ya que no se te olvide que de acuerdo a los principios más básicos de tu religión, el Dios del Antiguo Testamento es la misma persona del Nuevo. Ahora que si la verdad de las cosas es que tú piensas que es inmoral y antinatural la homosexualidad, ¿por qué mejor no tienes el valor de decírnoslo? En lugar de esconderte detrás de un libro del cual, muchas de las prescripciones morales que en él con lujo de detalle se especifican y se ordenan, por alguna razón, ni las sigues, ni abogas para que sean observadas. Es más, ni las llevarías a cabo aunque tu Dios se te apareciera en persona y te ordenara que las acatarás, porque ya me gustaría verte aborreciendo a tu familia, esposa e hijos, o estar dispuesto a sacrificar a alguno de tus hijos en holocausto para poder ser un buen seguidor de Jesús y sus santas enseñanzas. ¿O me equivoco? Yo estoy segura que no.